Hola, ¿qué tal? Venga, en este vídeo vamos a explicar la distancia entre una recta y un plano. Es de los vídeos más cortos que tengo que haceros, aunque bueno, le voy a hacer un ejemplillo y alargaremos. Pero decía de los más cortos que tenemos que hacer porque la distancia entre una recta y un plano prácticamente ya la hemos explicado. ¿Por qué? Porque sabemos cómo calcular la distancia de un punto a un plano. Y también sabemos que cuando tenemos la ecuación de una recta en cualquiera de sus formas, es muy fácil ver un punto cualquiera de esa recta. De manera que la distancia entre la recta y el plano va a ser simplemente la distancia entre el punto cualquiera que obtengas de la recta y el plano. Os voy a hacer un dibujo, pero insisto, la verdad es que lo tenemos tirado. Mirad. Venga, por aquí tengo un plano pi. Por cierto, que se me olvidó decir algo que es bastante evidente, pero por si acaso lo vamos a explicar, que es que esta distancia solo tiene sentido si la recta es paralela al plano. Si la recta es de cualquier otro tipo, o bien contenida, o bien que corta el plano, la distancia es cero, ¿vale? Imaginaos si la recta la tienes aquí, está posada sobre el plano, la distancia es cero. Y si la recta la tienes así, atravesando el plano, la distancia es cero también, ¿vale? Es decir, la única recta de la que tiene sentido calcular su distancia al plano, porque sea distinta de cero, es una recta paralela al plano, ¿vale? Venga, escribo ese comentario por si acaso, que se me había olvidado y, hombre, quieras que no, o sea, no sobra nada. Venga, repito que solo tiene sentido hacer este cálculo si la recta es paralela al plano. Si la recta es paralela al plano. ¿Por qué? Porque si no lo es, entonces la distancia entre recta y plano es cero. Repito, si no lo es, por cierto, cuando digo si no lo es, me refiero a tanto, lo diré, recta contenida en el plano. A ver. O recta que corta el plano. Pues bien, en cualquiera de esos casos la distancia es cero, ¿vale? Repito, si no lo es, la distancia es cero. La distancia es cero. Eso es. Venga, pues dicho esto, imaginaos que tengo una recta por aquí flotando, completamente paralela al plano, ¿vale? Esa es la recta R. Fijaos que le voy a representar su sombra en el plano, ¿vale? Imaginaos que he puesto un sol por aquí, por ahí, dando luz. Y la sombra sobre el plano la tenéis ahí, ¿vale? Esto simplemente para que veáis que efectivamente es paralela a la que estoy representando, ¿vale? Bueno, pues repito, imaginaos que esto es la recta R y por ahí abajo tenemos el plano pi. Y lo que queremos evidentemente es calcular esta distancia. Mirad, esta distancia de aquí. Vale, pues ¿cómo podemos calcularla? Insisto en que suele ser muy fácil obtener de la recta un punto cualquiera que pasa por ella. Pero voy a subir esto un pelín. Ahí está. Decía que suele ser muy fácil obtener esto, un punto cualquiera por el que pasa la recta, un punto cualquiera perteneciente a la recta. ¿Cómo? Es que de las propias ecuaciones de la recta, y me da igual cuál utilicéis, de las propias ecuaciones de la recta, normalmente extraer un punto es súper fácil, ¿vale? Vale, pues imaginaos que es el punto. ¿Cómo lo solíamos llamar? ¿Punto P o punto A? Bueno, me da un poco igual. Vamos a ver. Vamos a llamarlo punto P. Vale, y decía simplemente, repito, que la distancia desde la recta R hasta el plano pi es exactamente lo mismo que la distancia desde el punto P hasta el plano pi. Y claro, es que la distancia de un punto a un plano la tenemos ya hipertrillada, ¿vale? Voy a poner directamente su fórmula, aunque se puede hacer de otra manera geométrica, pero ya sabéis que tenemos una fórmula que estamos usando mogollón. Pues venga, directamente es la que vamos a utilizar. A ver. Por cierto, antes de poner la fórmula, imaginaos que el punto P tiene unas coordenadas x0 y 0, z0, e imaginaos que el plano pi tiene esta fórmula. Mira, tenemos un pi que es un ax más bi más cz más d igual a 0, ¿vale? Con esto, ¿qué os quiero decir? Pues que tenemos un vector normal al plano, que aunque no lo voy a representar porque no me hace falta, pero bueno, es un vector de componentes A, B, C. Y esto lo digo porque va a aparecer por aquí en la fórmula que vamos a implementar ahora. Vamos a ver. Tenemos entonces que obtener la distancia, hemos dicho, entre la recta R y el plano pi, y la damos como la distancia entre el punto P y el plano pi. Y esta distancia estamos ya hartos de escribirla, ¿verdad? Vamos a ver, en el numerador el valor absoluto de A por x0 más B por x, perdón, por y0 más C por z0 más D, todo esto partido por la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Eso es. O poco más. Aquí tenéis la fórmula, la recuadramos y nos hacemos un ejemplillo. Venga. A ver, ahí estás. Venga, calcular la distancia entre la recta R. Repito, calcular la distancia entre. A ver.
la recta R, que ojo, viene dada en forma de ecuaciones continuas. X menos 2 partido por 3. A ver. Igual a I menos 1 partido por menos 2. Igual a Z más 1 partido por 1. Repito, igual a Z más 1 partido por 1. Uy, perdón, partido por 1. Eso es. Vale, y el plano pi que nos dan en forma de ecuación general, X más Y menos Z más 5 igual a 0. Repito por aquí. Y el plano pi en forma de ecuación general, hemos dicho X más Y menos Z más 5 igual a 0. Vale, pues a ver, lo primero que voy a hacer es que voy a obtener información importante tanto de la recta como del plano para poder ya pasar a la cuenta, ¿vale? A ver, de la recta, os recuerdo, los números que estoy marcando ahora mismo, bueno, mejor dicho, este número y este número al que voy a añadir algo ahí, esos números tienen que ver con el punto por el que pasa la recta, ¿vale? Os recuerdo, te tenéis que ir muy atrás a cuando habíamos explicado las diferentes ecuaciones de una recta. Estas son las ecuaciones continuas donde poníamos x menos algo, y menos algo, z menos algo. Esos algos eran las coordenadas de un punto por el que pasa la recta. Y luego estos numerillos, 3, menos 2 y 1, eran las componentes del vector director de la recta, ¿vale? Entonces, os quiero decir por aquí que esa recta R viene delimitada, o viene, mejor dicho, determinada por un punto P, que es el punto 2, 1, menos 1. Eso es. Ojo, el número que resta a cada coordenada, ¿vale? O sea, aquí tengo x menos 2, vale, pues me pones el 2. Luego tengo y menos 1, vale, me pones el 1. Y cuidado, porque aquí tengo z más 1. Poner más 1 es lo mismo que menos 1. Lo que está restando, eso es lo que me tienes que escribir ahí. Por eso la tercera coordenada es ese menos 1. Vale, y el vector director de la recta, el u sub r, ¿vale? Os recuerdo, son los números azules. Repito un segundo, estos son números que eran los que estaban restando y os había marcado por ahí en amarillo, y ahora los números azules que son 3 menos 2, 1. Repito, 3 menos 2, 1. Ahí está. Vale, respecto al plano pi, voy a recordar cómo es su vector normal, que es simplemente coger, ya sabéis, las componentes, a ver si lo pongo por aquí, esos numerillos que están por delante de la x, la y la z, ¿vale? Es decir, el 1, 1, menos 1. Repito, es el 1, 1, menos 1. Ahí está. Entonces, cuidado, porque aquí es muy importante que entendamos que lo que hemos dicho arriba de que este cálculo solo tiene sentido si la recta es paralela al plano, cuidado porque lo tenemos que comprobar. Es decir, es que tenemos un problema y es que como no lo compruebes, fíjate, imagínate que la recta es así, ¿vale? Y yo te doy este punto P. Pues claro, como me calcules la distancia desde ese punto P, repito, del punto P al plano pi, eso no es la distancia de la recta al plano, porque en esa recta que te he representado la distancia es 0, ¿vale? Entonces, primero tenemos que comprobar que efectivamente son paralelas. La recta, perdón, es paralela al plano. Y cuando ya nos damos cuenta de que lo es, entonces hago el cálculo de la distancia. Y aquí te pregunto, ¿y cómo se hacía eso? Para saber si una recta es paralela a un plano. ¿Cómo lo comprobamos? ¿Te acuerdas? Bueno, te tienes que acordar seguro. Vamos a ver. Si te acuerdas, me voy un segundo a la recta. Vamos a marcarlo por ahí arriba, que no creo que moleste, ¿vale? Vale, si me voy, decía, un segundo a la recta, que es esto que estoy marcando aquí. Esto es el vector director, ¿verdad? Uy, espérate que lo quería marcar como una flecha, espera. Ahí lo tienes, flechote. Esto, repito, se llama vector director de la recta. Lo que solemos llamar U sub R, ¿verdad? Vale, ¿y qué otra cosa había o qué vector especial hay en un plano? El que se llama vector normal al plano, ¿verdad? Muy bien, un segundo por aquí, que os lo marco. Repito, tenemos otra movida que es el vector normal al plano, que es algo, uy, perdón que ahí se me ha ido, algo tal que así, ¿verdad? Es un vector perpendicular al plano, pinchado en él en un punto cualquiera, ¿no? Esto es lo que solemos llamar vector n. Muy bien, para que la recta sea paralela al plano, ¿qué tienen que cumplir estos dos vectores? Pues fijaos, si yo me cojo el vector director de la recta, al ponerlo aquí justo en el mismo punto donde salía el vector normal al plano, vemos claramente que esos dos vectores tienen que ser perpendiculares. Eso es lo que tenemos que comprobar. Fijaos, os lo voy a poner por aquí. Para no molestar demasiado, lo voy a hacer así. Mirad, ¿eh? Y es que si yo replico aquí, ahí, si yo replico aquí ese vector que hemos llamado u sub r, se tiene que cumplir que esos dos vectores sean perpendiculares, que es lo que estoy marcando aquí. ¿Vale? Entonces es lo primero que vamos a comprobar. Por cierto, vectores perpendiculares cumplen que su producto escalar es 0. Esto, por Dios, me lo tengo que saber ya de memoria, ¿vale? Entonces, venga, vamos al grano, por aquí por el ejercicio. Y decía, lo primero de todo, comprobamos
que la recta es paralela al plano, ¿vale? Para ello, comprobamos, vamos a ver, que el vector director de la recta y el vector normal al plano son perpendiculares. Repito, comprobamos que el vector director de la recta, que es U sub R, y el vector normal al plano, ¿vale? Que es el vector n, son perpendiculares. Es decir, que su producto escalar es cero. Que su producto escalar es cero. Venga, pues rápidamente os lo escribo por aquí abajo. Vamos a ver. Me hago el producto escalar de U sub R multiplicado por el vector n. Por lo que es lo mismo, el producto escalar de 3 menos 2, 1. Repito, 3 menos 2, 1. Producto escalar con 1, 1 menos 1. 1, 1 menos 1. Hacemos esta cuenta rápida, ya sabéis, componente a componente. Esto sale 3 por 1, más menos 2 por 1, más 1 por menos 1, más 1 por menos 1. Efectivamente, si me echáis la cuenta, fijaos, esto sale 3, menos 2 es 1 y menos 1 sale 0. Repito, sale 0 y por lo tanto sí que puedo decir, vamos a ver, que U sub R es perpendicular a n y por lo tanto puedo decir que la recta es paralela al plano. Repito, entonces podemos decir que la recta R es paralela al plano pi. Esto es importantísimo comprobarlo porque si no, no tiene sentido hacer la cuenta que vamos a hacer ahora, ¿vale? Entonces, como ya sabemos que son paralelos, podemos calcular la distancia recta al plano. Repito, como ya sabemos que son paralelos, me refiero a recta y plano. Podemos entonces calcular su distancia. Vale, ¿cómo hemos dicho que íbamos a hacer? Pues que la distancia entre la recta R y el plano pi es exactamente lo mismo que calcular la distancia del punto P, que os recuerdo, el punto P es ese que veo en la ecuación de la recta directamente. Pues decía, la distancia entre el punto P y el plano pi. Por lo que es lo mismo, y aquí ya tiro de formulote, ¿vale? La raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, que son las componentes del vector normal al plano, y por aquí arriba el valor absoluto de, pues ya sabéis, lo diré, a por x0 más b por y0 más c por z0 más d. Os recuerdo que A, B, C y D son esas componentes que tiene el plano en su ecuación general y x0 y 0, z0 son las coordenadas del punto, ¿vale? Vamos, que solo tenemos que sustituir ya numerillos. Venga, empiezo por aquí abajo. Tenemos la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Esto era un 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Repito, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Y en el numerador el valor absoluto de... A ver, a por x0, esto es 1 por x0, que es un 2. Vale, más b por y0. B es un 1 por y0, que es un 1 también. Vale. Más c por z0. C es este número que estoy viendo ahí arriba, es un menos 1. Vale, y z0 es un menos 1 también. Menos 1 por menos 1. Y por último, más d. Un momento que lo alargo un poco. Sería más la d, que es la última de las componentes que aparece por ahí en la ecuación general del plano, que es un 5. Eso es, valor absoluto y a echar la cuenta, ¿vale? Venga, esto nos da entonces por ahí abajo la raíz de 3. Repito, por aquí abajo tenemos raíz de 3. Vale, en el numerador tenemos el valor absoluto de... No sé para qué he puesto una fracción tan grande, joder. Tenemos un 2 más 1 que es 3, más 1, 4 y 5, 9. Vale, el valor absoluto de 9 es 9. Partido por raíz de 3 y esto, a ver, lo podéis dejar así, o bueno, ya que estamos, es verdad que lo podemos simplificar un pelín, ¿vale? O sea, podemos racionalizar la expresión, es decir, hacer que desaparezca la raíz cuadrada del denominador. A ver, mirad, este 9 estaremos de acuerdo de que es lo mismo que 3 por 3, ¿verdad? Repito, 9 es lo mismo que 3 por 3. Y uno de esos dos treses lo podemos poner como raíz de 3 por raíz de 3. Es decir, esto es 3 por raíz de 3 por raíz de 3. Vale, pues eso escrito aquí en el numerador, ¿vale? Hace que una raíz del numerador se vaya con otra abajo y nos sale 3 raíz de 3. Ya está. Veamos lo dicho, que lo podéis haber dejado como está. Esto es 3 raíz de 3. Como estamos calculando una distancia, unidades de distancia, es decir, Y con esto ejercicio nivelado y lo dicho. No es
mucha novedad lo que os acabo de contar en este vídeo. Es decir, la distancia de una recta y un plano, como ya conocíamos muy bien la distancia de punto a plano, pues hombre, es bastante sencillo de calcular, ¿vale? Porque en una recta es muy evidente el obtener un punto. Sin embargo, cuando os he explicado la distancia entre dos planos, he preferido optar por otra fórmula, ¿verdad? Eso de la diferencia de distancias a origen. Porque aunque la distancia entre dos planos la puedes obtener también como la distancia de un punto de un plano al otro plano, cuando te doy la ecuación general de un plano no es tan evidente el un punto por donde pasa. Se puede obtener, pero no es tan evidente. Sin embargo, es que en una recta, cuando yo te doy una recta es que es inmediatísimo ver un punto por donde pasa. De manera que la distancia de ese punto al otro plano nos viene, vamos, una cuenta súper rápida de hacer, ¿vale? Bueno, pues venga, hasta aquí este vídeo. Siempre me gusta deciros qué es lo que os toca estudiar ahora. Pues si os habéis estudiado ya distancia entre recta y plano, que es lo que hemos hecho aquí, vamos a ver ahora la distancia entre dos rectas. Vamos a ver. Bueno, ¿qué coño vamos a ver? Iba a seguir ya. Perdón, que hasta luego y que eso lo hago en otro vídeo. Se me va la cabeza, ¿eh? Chao, adiós.